Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre potencias mundiales de esa época, provocada por un asesinato en Serbia al archiduque austro-húngaro. Durante la guerra se desarrollaron varios tipos de armamento. Estos eran las armas de fuego, armamento químico y maquinaria pesada. En este video se mostrarán diferentes opiniones de la Primera Guerra Mundial de categoría armamentística. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Te quería preguntar sobre, ¿crees que es importante aprender sobre los errores del pasado y por qué crees eso? Mira, yo opino que sí. ¿Por qué? Porque así se pueden evitar futuros problemas que tengan relación a esto. En el caso de la guerra, los conflictos armados, se aprendió que no se va a solucionar todo con eso. Y si sigue ocurriendo, podría llevar a una catástrofe mayor. Gracias. Me encontré aquí con Sebastián Sangüeso, un estudiante de media, al cual le vamos a hacer unas preguntas. ¿Ya? Ya. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un fusil y una metralleta? Ya. La diferencia de un fusil y una metralleta sería que el fusil es de largo alcance y de disparo automático, y a diferencia de la metralleta sería de corto alcance y de disparo semiautomático. Rafael Vázquez, hoy día vamos a entrevistar a mi prima Catalina Órdenes, y la pregunta que me toca a mí es: ¿qué sabes sobre la Primera Guerra Mundial? Ya, la Primera Guerra Mundial tiene varias causas, o más bien como de cómo se inicia, por qué se inicia. Tiene uno que es como el principal, que fue cuando la Mano Negra, que fueron 7 personas que eran de Serbia, intentaron asesinar al archiduque Francisco Fernando. En su paso como visita a varios países, que era como una ruta o una seguidilla de cosas que tenía que hacer, y una de esas era pasar por el puente de Austria-Hungría. Entonces estos 7 hermanos, o 7 eran primos, otros eran hermanos, amigos, qué sé yo, eran de la Mano Negra, que era como una cierta mafia, algo así como la misma mafia que existe en Los Simpsons, existía ahí en Serbia, y ellos querían asesinarlo. Lo asesinaron a él y a su esposa, principalmente Gavrilo Princip fue el que disparó, y también varios se intentaron matar. Uno se intentó envenenar con cianuro y tirarse al río que pasaba por debajo de este puente, que el río estaba seco y el cianuro estaba vencido, entonces no se pudo matar. Otros se arrancaron y otros se suicidaron. Entonces ahí lo tomaron detenido, le hicieron las respectivas investigaciones y lo metieron preso. Bueno, y respecto como a ese hecho, como eran serbios, Austria-Hungría, como mataron a su archiduque, le declara la guerra para poder como saldar como esa cuenta pendiente de que por qué ellos lo mataron a él. Ese fue un motivo. El otro motivo fue por el imperialismo, que alrededor del siglo XX como en adelante, ya que estamos hablando de 1914, 1900, hasta 1918, empezó lo que era el imperialismo, nacionalismo en toda Europa, que fue más o menos como los países tenían ese como hambre de conquistar más territorios. Por ejemplo, lo que es Asia, la parte de Asia, África, lo que es el tema de Francia, recuperar a Alsacia y Lorena, que lo perdieron en 1871, y como toda esa sed de conquistar territorios y sumarlo a lo que eran sus propios ya como nación y estado. Ese fue otro de los motivos, y también el tema de que en 1871 Francia pierde Alsacia y Lorena contra Alemania, y por eso mismo ellos siempre van a ser contrincantes, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra. En este momento aún Hitler todavía no es como un personaje, o todavía no es alguien que aparece como alguien latente en lo que es la seguidilla de esto. Él solamente empieza como cartero, como mensajero en ese sentido, de enviarse cartas entre los alemanes y los franceses, cuando todavía la guerra no era como algo tan potente. Y de ahí va ascendiendo, pasa a ser soldado, es ahí cuando sufre un accidente y como que le amputan un testículo. Después de ser soldado empieza a ser primer ministro, y así llega a ser como el mandamás, o lo que fue Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Él también fue tomado preso por ciertas cosas que hizo cuando fue soldado y mensajero, y es ahí en la cárcel donde escribe su libro que se llama Mi Lucha, donde en Mi Lucha descarta todo lo que él como que planificó y armó para deshacerse de los judíos, qué sé yo.
Y todo lo que fue más adelante, lo que era el Holocausto, y formar como estos campos de concentración, donde los mataron, los asesinaron, donde los obligaban a hacer trabajo pesado y también como separarlos de su familia y todo ese cuento. Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial, todavía no aparece en la primera, ya que él como que no es parte de Europa, pero aún no siendo parte de Europa, igual se mete en la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es como coronado o más llamado como la Gran Guerra, ya que en ese tiempo, pues la primera, ¿cómo se llama? Entonces no hubo en ningún momento una guerra así que condenara lo que fueron alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿cómo se llama? Lo que fue la guerra armamentista y como la paz armada. Eso es lo que yo sé de la Primera Guerra Mundial. No sé. Estamos acá con Fabián, un amigo que me encontré por la calle, y él me va a responder dos preguntas sobre la guerra. No te rías, ¿qué país tenía más armamento en la guerra? Al principio fue Francia, pero luego fue Alemania. Ya. ¿Y qué país invirtió más en armamento? Francia. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias por su grabación. No te vayáis. Vamos a entrevistar a Jimena Gajardo sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los primeros tanques en la Primera Guerra Mundial? Creo que eran los Mark I. Sí. Sí, esos eran los Sí. primeros tanques que se usaban, y también yo escuché que habían unos que le decían los Panzer, que se usaban Sí, también, también, que se usaron pero- en la Primera Guerra, que eran los orugas, también le decían, porque tenían ruedas como esto, ¿Cómo es? algo así, parecido a eso. Eso mismo. Que le llamaban orugas porque tenían esas rueditas ahí y iban girando. Eso. Ya. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el primer rifle de asalto con una bayoneta? Creo que se llamaban Martini Henry, Sí, ¿ya? Que los M1 también le llamaban, que exacto. sí, que bueno, que eran los que traían incorporado la bayoneta, porque que disparaban y cuando se acercaban al enemigo también como que lo apuñalaban Sí. por la punta que traía. Sí. Para eso sirve realmente la bayoneta. Claro. Sí. Ya. Y última pregunta. ¿Cuáles fueron las armas más usadas en la Primera Guerra Mundial? Bueno, empezaron a hacer usar las armas químicas, Sí, que eran de mucha toxicidad, que eran tóxicas, y de lo que estábamos hablando, pues los tanques, los aviones de bimotor, que ya no eran monomotor porque tenían dos motores, sí. las armas estas, los rifles con bayonetas, las ametralladoras también, ¿cierto? Y eso. Ya. Muchas gracias por tu tiempo y eso. Ok. Muy buenas, soy Carlos Carrasco y estoy en presencia de mi hermano Mario Higuera, el profesor de historia. ¿Te puedo hacerte unas dos preguntas? Bueno, bien. ¿Cuál es la arma de mano más potente en la Primera Guerra Mundial? Armas de mano, bueno, las armas de mano más potentes son las metralletas, con armamento pesado, fusiles de asalto, cosas así. Bueno, y la segunda pregunta sería, ¿cuál el arma más utilizada en la Primera Guerra Mundial? Bueno, las mismas ametralladoras, pero también existían lanzallamas, granadas de mano, minas. Depende de la etapa de la guerra también, de las armas que se utilizaban, pero en general deben ser las ametralladoras y las pistolas y las bayonetas, claro. Y en tu opinión, ¿cuál de todas esas armas tú crees que fue una de las mejores armas en la Primera Guerra Mundial? No sé si la cual sea la mejor, pero la más usada es la ametralladora, pues sí que esa debe haber sido la que más se requería. Ya. Muchas gracias, Mariano. ¿Me puedes decir? Bueno, nosotros concluimos que
la gente estaba familiarizada con el tema de las armas de la Primera Guerra Mundial y que no se complicaban tanto en responder, ya que se acordaban de un poco de lo que habían aprendido en la escuela e incluso eran jóvenes también los que también estaban pasando de ahora ese tema y no se complicaban tanto. Bueno.